Muy buen día, que el Señor te bendiga. Me da gusto compartir de la palabra de Dios contigo en este día y espero que estés en este día tú recibiendo de las bendiciones de nuestro amado Señor. Vamos a continuar con esta serie que venimos comenzando desde el domingo pasado acerca de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, de la serie Hablando se entiende la gente. Y el tema que vamos a ver hoy, que está en el capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses, tiene que ver sobre el regreso de Cristo. Y por esa razón te voy a pedir que saques uno de tus libretas para anotar, que vayas también por tu Biblia, aunque el texto va a estarse transmitiendo en la pantalla. Me gustaría que mejor tú en tu Biblia estés haciendo anotaciones o en un cuaderno, en una libreta que tú tengas, porque es un tema bastante importante, es un tema que trae mucha confusión muchas veces, entonces es un tema bien importante. Quiero advertirte antes de que continuemos que es una de esas predicaciones que yo considero un poco largas. Yo pensaba en un principio dividir esta predicación en dos sesiones, pero luego me acordé de que estás en tu casa y que le puedes poner pausa y después continuar viendo la predicación. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer en una sola predicación. Entonces es una predicación un poco extensa, pero necesito que estés atento porque son temas bien importantes, como te comentaba, son temas que en algunas ocasiones se han utilizado para generar confusión entre los creyentes y me gustaría platicar contigo qué es lo que dice la palabra de Dios en este pasaje en particular acerca de la segunda venida de Cristo. Nuestro pasaje es segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de ese segundo capítulo de Pablo a los tesalonicenses. Dice la palabra de Dios allí: Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. ¿Se dan cuenta? Pablo va a aclarar aspectos que tienen que ver sobre la venida de Cristo y cómo es que nosotros vamos a ser reunidos para encontrarnos con Él. Entonces Pablo tiene que aclarar algo que seguramente quedó mal, mal informado en la carta anterior, o que más bien alguien le tergiversó lo que Pablo habló, y entonces Pablo tiene que volver a escribir esta carta para aclarar algo, ¿verdad? Entonces quiero aclarar algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Padre bendito, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu iluminación para acercarnos a estos textos, Padre. Son textos muy controversiales, son textos que han causado algunas divisiones, son textos que han causado también algunas confusiones. Por eso necesitamos, Padre, de humildad para acercarnos al texto, pero también necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta mañana, Señor, en este día. Te suplicamos, Padre, por los hermanos, las personas que están viendo esta predicación, que seas tú con ellos, Padre, también que les enseñes lo que tú estás queriendo decir en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como les explicaba yo la semana pasada,
La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses es un escrito que hace Pablo, que él lo hace con el propósito de aclarar algunas cuestiones que surgieron en la iglesia de Tesalónica luego de que él escribió la primera carta. Entonces, Pablo escribe esta segunda carta porque hay algunas cosas que se entendieron mal de su primera carta y por eso es que él escribe esta segunda carta. Y uno de los temas centrales en las dos cartas, tanto en la primera de Tesalonicenses como en la segunda, es el regreso de Cristo. Pero aunque este es un tema central en estas dos cartas, por lo regular estas dos cartas son también clasificadas dentro de las cartas apocalípticas de Pablo. Ahorita voy a hablar un poquito de ello. Pero aunque en estas dos cartas, uno de los temas principales es el regreso de Cristo, Pablo no abunda en los detalles y solamente nos da la información que necesita oír la iglesia de Tesalónica. Y voy a explicarte por qué acabo de decir lo que acabo de decir. Y es que lo que sucede es que ninguno de los escritores bíblicos, y estoy hablando, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, Judas, ninguno de estos escritores bíblicos escribieron para nosotros un manual completo de escatología. Cuando decimos la palabra escatología nos referimos a los últimos tiempos. Ninguno de ellos escribieron un manual así exactamente de qué va a pasar al final de los tiempos. Es decir, ninguno de ellos por sí solos, ni aunque los juntemos a todos, a Pablo, a Juan y a Pedro, que son los escritores del Nuevo Testamento, que son quienes escriben la mayoría del Nuevo Testamento, ni aunque los juntemos a Pedro, a Pablo y a Juan, nos dan el material suficiente como para explicar completamente cómo va a ser el regreso de Cristo. No nos dan todos esos detalles que nos gustaría saber. Sabemos solamente lo necesario. No sabemos más allá de lo necesario. Solamente tenemos aquello que Dios nos quería transmitir a través de los escritos de estos hombres. No tenemos más detalles. Yo sé que a muchos de nosotros nos gustarían demasiados detalles sobre cómo sería el regreso de Cristo, pero Él no lo hace. También a esto hay que agregar que hay muchos de estos pasajes que nos hablan del regreso de Cristo que están escritos en un tipo de literatura que vuelve muy complicado entender el verdadero significado o el verdadero mensaje que quería transmitir el escritor bíblico. Este género o este tipo de literatura se llama apocalíptica. Así como Jesús hablaba en parábolas, también Jesús hablaba en apocalíptica. El profeta Daniel y Ezequiel usaron parte de este género apocalíptico en sus obras literarias, en sus libros. Juan escribió todo un libro usando la apocalíptica. ¿En qué libro? Pues adivinaste, ¿no? En Apocalipsis. Este género literario de la apocalíptica era un género literario muy común en la época de Jesús. Pero en nuestros tiempos este género literario ya no es común. Por lo tanto, se nos complica a nosotros entender completamente un escrito que está en este, podemos decirlo, lenguaje, en este estilo literario. Una de las características, por ejemplo, de la literatura apocalíptica, tú te has de dar cuenta en esto, sobre todo en Apocalipsis, es que utiliza muchos símbolos y tiene sus propias reglas de interpretación. Pero muchos de los significados de esos símbolos simplemente se han perdido para nosotros. Es decir, no sabemos exactamente qué quería decir el escritor bíblico con ese símbolo que él estaba utilizando allí. Hay otros en los que el símbolo es bien clarificado por el mismo autor. Por ejemplo, en Apocalipsis, de pronto hay un momento en el que Juan empieza a hablar de un dragón y después dice que ese dragón era la serpiente antigua, que es Satanás. Entonces Juan ahí nos da el significado de ese símbolo que él está utilizando del dragón. Pero hay otros símbolos ahí en Apocalipsis que Juan simplemente no lo identifica con una persona o no nos da la respuesta de ese símbolo a qué se está refiriendo, y entonces nosotros hemos perdido el significado de ese símbolo. Conocemos el significado de varios símbolos, pero no de todos. Entonces es difícil por eso este tipo de literatura. Por esta razón de que hay escritos en Apocalíptica y que también no se nos dan todos los detalles sobre la segunda venida de Cristo. Por esa razón es que hay por lo menos 4 importantes perspectivas que son diferentes entre sí sobre los detalles de qué es lo que va a pasar antes del regreso de Cristo. Hay 4 posiciones teológicas muy importantes y todas ellas tienen eruditos bíblicos, verdaderos creyentes con una fe profunda, creyentes verdaderos que se dedican a un estudio religioso de la Biblia con ideas opuestas al otro. Y ustedes pueden decir, ¿por qué? Si tienen el mismo libro. Bueno, porque no tenemos todos los detalles, por eso. Y como no tenemos todos los detalles, a veces algunas
reglas de interpretación son mal aplicadas y esto ha generado en ocasiones algunas otras posiciones u otras posturas. Claro que siempre uno va a decir el que está interpretando mal la escritura es el otro, y así van a estar los cuatro posiciones echándole a la otra posición. Y yo sé que esto es frustrante. Yo sé que es frustrante porque si hay algo que le llama la atención al ser humano es conocer su futuro. A todo ser humano le encanta conocer su futuro. Nos gustaría saber qué es lo que va a pasar exactamente porque nos gusta a nosotros tener el control. Y es frustrante cuando tú no tienes el control, es frustrante cuando tú no sabes exactamente qué va a pasar en el futuro porque nos gusta planear, nos gusta saber cómo organizarnos para encarar ese futuro. Y te puedes preguntar incluso, ¿por qué Dios haría algo así? Inclusive hasta alguno de ustedes me podría citar algún pasaje bíblico. ¿Qué no se supone que Dios no es un Dios de confusión? O yo, la primera respuesta que yo le diría a esta persona que me dijera que no se supone que Dios no es un Dios de confusión, lo primero que le diría es que, bueno, este pasaje lo está sacando usted de su contexto para decirme eso y me va a tomar tiempo explicarlo, pero déjeme lo digo así bien sencillo. Yo considero que algunas de las razones por las cuales Dios dejó en misterio varios de los detalles de la segunda venida, porque así lo encuentro en la palabra de Dios, de por qué Dios no nos dio todos los detalles que nos gustaría saber acerca de su regreso. Número uno es para que la iglesia se enfocara en la misión por la cual fue instituida por Dios. Cuando Jesucristo estaba ahí en Hechos, capítulo 1, hablando con aquellos discípulos que él tenía, y los discípulos le decían a Jesús, Señor, ¿vas a instaurar el reino de Israel en nuestro tiempo? ¿Vas a volver a formar el Estado de Israel? Jesucristo les dijo, no les toca a ustedes conocer la hora, ni el momento determinados por la autoridad del Padre. No les toca a ustedes conocer el tiempo, pero recibirán poder. O sea, lo que sí les toca saber a ustedes, no les toca saber cuándo va a ser restituido Israel. Lo que sí les toca a ustedes es saber que van a recibir al Espíritu Santo para que vayan a compartir el Evangelio a toda criatura. Entonces Dios no nos dio todos los detalles de su regreso, de cómo va a suceder, para que la iglesia se enfoque en lo que sí tiene que hacer. No para que se enfoque en lo secundario, sino para que se enfoque en lo que tiene que hacer la iglesia, en la misión de Dios, en compartir el Evangelio a toda criatura. Por esa razón, Dios no nos ha dado todos los detalles. La otra razón también que encontramos en toda la Biblia es para que la iglesia viviera siempre a la expectativa de que el regreso de Dios puede ser en cualquier momento y que el Señor nos tome preparados de su regreso. Imagínense ustedes, si supiéramos todos los detalles de cómo y de cuándo sería el regreso de Cristo, la iglesia no estaría viviendo a la expectativa de que Cristo podría volver en cualquier tiempo, porque la iglesia sabría, ok, no, Cristo todavía no va a regresar porque tiene que pasar esto, tiene que pasar esto, tiene que pasar esto otro, tener todo el cronograma de qué tiene que pasar para que Cristo venga. Pero como nosotros no podemos saberlo, porque no podemos, por más que queramos, hacer un cronograma, entonces tenemos que vivir a la expectativa de que el regreso de Cristo es inminente, puede suceder en cualquier momento. Por esa razón es que tampoco se nos han dado todos los detalles, porque sí tenemos que vivir como esas vírgenes que estaban siempre preparadas con aceite en sus lámparas. No sabían cuándo iba a regresar el novio, pero estaban listas para recibirlo. Entonces, a la iglesia no se le manda saber cómo o cuándo va a ser el regreso de Cristo. A la iglesia se le manda saber estar preparada para recibir a Cristo en cualquier momento. Entonces, por esa razón también es que no se nos han dado todos los detalles. Y hay otras muchas más razones por las cuales Dios no nos ha dado todos los detalles. Lo que sí quiero aclarar, ¿verdad?, es que por lo menos hay 4 perspectivas distintas sobre qué va a pasar antes del regreso de Cristo. Cada una de ellas son apoyadas por verdaderos creyentes. Y aunque hay estas 4 posturas, todas concuerdan en lo mismo. Cristo va a volver. Cristo va a volver por su pueblo. Y Él va a volver porque Él resucitó. Y Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Él está esperando el tiempo cuando ha de volver. Y mientras tanto, mientras Él está esperando ese tiempo cuando ha de regresar, con su sacrificio en la cruz, Él está salvando a todos aquellos que se arrepienten de su vida y ponen su fe en Él. Eso es seguro. No sabemos cuándo. No sabemos todos los detalles del regreso de Cristo, pero sabemos que Él va a volver. Y Él va a volver para reivindicar a su iglesia. Él va a volver para hacerle justicia a su pueblo. Él va a volver para liberarnos del dolor. Él va a volver para liberarnos del sufrimiento terrenal. Él va a volver para separarnos a los que somos parte de su pueblo de los que no son su pueblo.
Eso es seguro. Lo seguro es que Cristo va a regresar y ese debe ser nuestro enfoque y ese debe ser nuestro trabajo, esa debe ser nuestra misión, estar siempre preparados para el día en que Cristo venga, nos pueda hallar a nosotros fieles y que podamos decirle, aquí estamos, Señor, aquí estamos esperando tu regreso. Perdónenme por empezar en esta mañana así, ¿verdad? Con muchos datos, pero yo lo consideraba necesario por lo que vamos a tratar hoy. Y yo sé que en el pasaje que acabamos de leer, a muchos les va a gustar que me enfoque en aspectos, por ejemplo, de que cuál es la identidad del hombre de anarquía. He leído muchos comentarios de esto, de gente tratando de identificar quién es el hombre de anarquía, quién es el hombre de maldad que aparece aquí en este pasaje. Pero yo creo que eso no es lo central, eso no es lo que Pablo quiere enseñar en este pasaje. Yo quiero que recuerden cómo surge esta enseñanza que Pablo está dando a los tesalonicenses. Ellos están atravesando por un periodo crítico de persecución, hay dudas en ellos, son una iglesia que es relativamente joven y como vamos a ver en el pasaje ya han entrado falsos maestros, es una iglesia joven y ya entraron falsos maestros. Entonces, esta iglesia está atravesando por esta situación y tienen algunas dudas sobre el regreso de Cristo y Pablo se las va a tratar de aclarar algunas de ellas, pero Pablo no se enfoca tanto en el regreso de Cristo, sino más bien en la actitud de cómo los creyentes tienen que estar esperando el regreso de Cristo. Como vimos nosotros en nuestra primera carta de Tesalonicenses, Pablo les enseñó que cuando Jesús regresara, iba a ocurrir la resurrección de todos los muertos. Los muertos creyentes, que junto con los creyentes vivos íbamos a salir a recibir a Jesús en el aire. Fue lo que Pablo enseñó en la primera carta de Tesalonicenses. Yo me equivoqué un poco. No es que todos vayamos a resucitar en ese momento. Cuando Cristo venga, los que van a resucitar son los que hayan muerto en Cristo, los creyentes. Entonces, cuando Cristo venga, resucitarán los creyentes que hayan muerto y los creyentes que estén vivos, todos como un solo grupo, saldrán a recibir a Jesús en el aire. Eso lo vimos en la primera carta de Tesalonicenses. Los creyentes que ya murieron resucitarán, junto con los creyentes que están vivos, en un solo grupo, saldrán a recibir a Jesús en el aire. Eso Pablo lo dijo en la primera carta. Pero también en esa primera carta, Pablo aclaró que el momento del regreso de Jesús, nadie lo sabe. Y Pablo lo decía en palabras metafóricas, usando metáforas, diciendo que es un suceso inesperado. Él dice, así como un ladrón llega en la noche. Es algo inesperado, tú no esperas que llegue el ladrón en la noche, ¿verdad? Entonces Pablo estaba diciendo eso también, que el momento de la venida de Jesús nadie lo iba a estar esperando, iba a suceder un momento inesperado. Tan inesperado, según Pablo, que la gente iba a estar diciendo todo está tranquilo y seguro. Ahora, que la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro no significa que Jesús va a volver en un momento en el que haya paz y armonía en todo el mundo. Es una expresión que significa lo mismo que así como el ladrón llega en la noche, es decir, inesperadamente. Pero este inesperadamente aplica para los no creyentes. Porque como ya dije, la iglesia siempre debe estar preparada para el regreso de Cristo. Además, como vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, aunque la gente pueda decir todo está tranquilo, y cuando Pablo dice aquí, cuando la gente diga todo está tranquilo y seguro, se refiere a los no creyentes. Porque aunque la gente puede decir todo está tranquilo y seguro, los creyentes simplemente no van a poder afirmar lo mismo. Pues según la enseñanza de todas las escrituras, la tribulación y el sufrimiento para los creyentes irá en aumento hasta el regreso de Cristo. Entonces no va a haber algún momento en el que los creyentes puedan decir todo está en paz y en tranquilidad. Bueno, obviamente podemos decir eso porque estamos en Cristo, pero vamos a estar sufriendo terrenalmente. Porque la maldad crecerá tanto que inclusive va a empezar a oprimir a los creyentes. Entonces, en el regreso de Cristo, la gente, los no creyentes van a poder estar diciendo eso, paz y tranquilidad. Pero los creyentes, los verdaderos cristianos, ellos no van a poder decir eso. Y tampoco para ellos va a ser de alguna manera inesperado el regreso de Cristo, porque realmente es algo que esperamos. Es algo que no sabemos cuándo va a suceder, pero sí lo estamos esperando. Esperamos, por supuesto, el regreso de Cristo. Más bien, para nosotros aplicaría que el regreso de Cristo es inmediato. Así sería.
Pero bueno, pensando en este pasaje que Pablo está hablando aquí en 2 de Tesalonicenses, en cuanto al regreso de Cristo, según lo que vemos aquí en esta carta, lo primero que vamos a encontrar en nuestro pasaje de hoy es que no se dejen perturbar. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no te dejes perturbar. Versículo 2. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. A primera vista, lo que resalta de este versículo, el versículo 2, es que hay personas que utilizan el tema de la segunda venida para alarmar a los creyentes. Algunos claman haber tenido una visión espiritual, otros dicen haber recibido una revelación divina, y algunos más utilizan las escrituras para enseñar algo que la Biblia no dice. Hay varios comentaristas que concuerdan que probablemente el motivo por el cual Pablo se vio obligado a escribir esta segunda carta a Tesalonicenses es porque alguien, un falso maestro, tomando ideas de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, redactó una carta y luego se la atribuyó a Pablo para enseñar que Jesús ya había regresado. Así que Pablo, varios comentaristas concuerdan en que lo que motivó esta segunda carta a Tesalonicenses fue hablar de la segunda venida de Cristo. Parece ser el tema que más confusión causó de su primera carta, porque probablemente alguien, utilizando algún escrito también, dijo esta carta es de Pablo y metió otras ideas ahí dentro de la iglesia. Ideas como, por ejemplo, pues ya Cristo va a regresar, dejen de trabajar, cosas de este tipo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, así que Pablo, redactando esta carta a los tesalonicenses, lo primero que le recomiendas es que hablar sobre la segunda venida de Cristo no es algo que deba perturbar o que deba alarmar a los creyentes. Hablar sobre la segunda venida de Cristo jamás debe ser algo que nos deba a nosotros perturbar o alarmar. La NBI traduce esta expresión como no pierdan la cabeza o no estén inquietos. Y es que el sentido de lo que Pablo quiere decir aquí es que no estén ansiosos. No estén ansiosos con respecto a esto. Pero aunque esta ansiedad viene de alguien externo, un falso maestro que está enseñando o que está utilizando la segunda venida de Cristo para perturbar a sus oyentes, aunque esta enseñanza venga de una persona externa enseñándole al creyente, es algo que el creyente puede limitar. No se dejen, es lo que dice Pablo. No se dejen perturbar. Entonces quiere decir que es posible para el creyente no caer en esta perturbación. No te dejes perturbar. Ahora tú me puedes preguntar, ¿cómo es que un cristiano puede limitar esta perturbación o esta angustia que algunos malos maestros les quieren causar cuando hablan acerca del regreso de Cristo? Esa podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un cristiano puede limitar esta angustia o esta opresión o esta perturbación que algunos falsos maestros quieren hacer? Bueno, la respuesta es sencilla, conociendo la verdad. Conociendo lo que la Biblia realmente dice acerca del regreso de Cristo y también conociendo lo que la Biblia no dice acerca de su regreso. Si tú conoces la verdad de qué es lo que dice la Biblia acerca del regreso de Cristo y lo que no dice, no vas a ser perturbado por alguien que quiere enseñarte algo incorrecto. Esta iglesia de Tesalónica, como mencioné, era una iglesia joven, era una iglesia en la que todavía hacía falta que profundizaran su conocimiento sobre este tema. Y por tal motivo parece ser, por lo que leemos en esta carta, parece ser que fueron alarmados fácilmente por una falsa enseñanza. O sea, vino un maestro que les habló bonito y rápidamente los tesalonicenses fueron alarmados, se perturbaron. Yo creo que una manera bien sencilla, yo creo que ya la he mencionado en otras ocasiones, pero la vuelvo a repetir por aquellos que no lo han escuchado. Una manera bien sencilla de saber si una enseñanza recibida sobre la segunda venida de Cristo es correcta o incorrecta, es evaluando lo que ese mensaje causa en mí. Porque hablar de la segunda venida de Cristo a creyentes no debe causarles en ningún momento ansiedad ni perturbación, sino todo lo contrario. Porque nosotros como creyentes anhelamos el regreso de Cristo. Que Cristo venga es algo bueno para el creyente.
Que Cristo regrese es algo bueno para el creyente, pues eso significa el fin de cualquier sufrimiento terrenal. Ahora bien, el tema del regreso de Cristo sí puede causar perturbación en un no creyente, porque nosotros sabemos lo que les espera a los no creyentes, la condenación eterna. A ellos sí les puede causar temor, a ellos sí les puede causar angustia, a ellos sí les puede causar perturbación, pero al creyente no. Porque para nosotros como creyentes finalmente hemos llegado al fin, ahora sí. Vamos a estar en la presencia gloriosa de Cristo y todo aquello que se nos prometió lo vamos a recibir en ese momento. Últimamente, con todo esto del coronavirus y otras cosas que han estado pasando en el mundo, se han acercado a mí algunos creyentes, algunas personas que siempre, o que me han hecho esta pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? O me han preguntado acerca de esto, ¿ya se va a instaurar un nuevo orden mundial? Y yo entiendo que son temas que de pronto empiezan a surgir cuando pasan ese tipo de cosas, cuando pasan terremotos, como el que acaba de pasar, cuando está pasando lo de la pandemia, cuando está pasando lo de nuestra economía. Entonces empiezan a surgir estas preguntas, y sí me han preguntado a mí en estos días. Empiezan a preguntar cosas sobre como quién va a ser el anticristo, cómo lo vamos a reconocer, qué tal que ya haya sido el arrebatamiento y aquí nos quedamos. Y yo entiendo que muchas de estas preguntas surgen antes que nada por una falta de conocimiento de la palabra de Dios, pero yo también creo que surgen de un deseo sincero de saber si ya va a terminar todo. Tú puedes tener esta clase de dudas o esta clase de preguntas, pero lo que sí debe quedar claro es que no deben perturbarte, ni tampoco debes dejarte perturbar por aquellos que dicen que Cristo ya vino y que tú te quedaste. O incluso por alguien que te enseña que el sufrimiento que le espera a los hijos de Dios antes de que Cristo venga es un sufrimiento infernal. Tampoco te debes asustar por esto. Hay algunos que enseñan que la iglesia debe ser sacada del mundo antes de que el mundo sea juzgado por Dios y sufran aquí la gente, pero yo no le encuentro una base sólida a esa postura, porque la palabra de Dios dice que la iglesia de hecho tiene que sufrir también. Y como dijimos en el mensaje pasado, aún el sufrimiento Dios lo utiliza por el bien de sus hijos. Y si Dios quiere permitir que esta generación de creyentes sufra como un anuncio del regreso de Cristo, Él nos va a sostener en medio de ese sufrimiento. Porque la palabra de Dios dice que ningún grano verdadero se perderá. Puedes quizás verte a ti mismo. Puedes verte a ti mismo y pensar, por lo que has escuchado antes, que te han platicado acerca de la segunda venida de Cristo. Puedes verte a ti mismo y pensar, es que pastor, yo soy bien cobarde. Yo soy bien cobarde y tengo miedo de que si viene la gran tribulación, yo sea de esos que reniegue de Jesucristo. Puedes pensar esto. Pero yo puedo asegurarte que lo que encontramos en la palabra de Dios es que eso es imposible. Es imposible. Porque la salvación es de Jehová. Y Él no suelta de su mano a los que Él salva. Así que si somos esa generación que nos toca sufrir como un anuncio de la venida de Cristo, puedes tener la seguridad de que Él te va a sostener si eres un creyente verdadero. Y ya dijimos en la predicación pasada, es mejor saber de una vez si soy un creyente verdadero o no lo soy. Y por eso es que Dios nos permite pasar por esos momentos de sufrimiento, porque en momentos de sufrimiento la fe verdadera crece la fe verdadera. Una fe que no es real, que no es auténtica, va a apostatar o va a dejar o va a renegar de Dios. Por eso entonces no se dejen perturbar, espere con ansias y con esperanza el regreso de nuestro Dios. No se deje perturbar porque para los creyentes el regreso de Cristo en ningún momento es algo malo. Para los creyentes el regreso de Cristo siempre es algo bueno. Número 2,
Vamos a leerlo ahí en el versículo 3. En cuanto al regreso de Cristo, no se dejen engañar. La primera, no se dejen perturbar. La segunda, no se dejen engañar. Versículo 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Y se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Varios de estos aspectos de esta sección ya los traté en la sección anterior, así que ya no los voy a explicar. Pero lo que sí quiero que veamos es que ahora sí, Pablo nos da detalles de algo que debe suceder antes de que Cristo venga. Aunque vuelvo a repetir, esos detalles que Pablo nos da no son suficientes como para apaciguar nuestra curiosidad. Pablo solamente nos va a decir lo que necesitamos saber y no más. Y Pablo comienza diciendo aquí, no se dejen engañar. Porque antes de que Cristo venga, deben suceder por lo menos dos cosas. Pablo lo que está diciendo aquí, deben de suceder por lo menos dos cosas. Una es que hay una gran rebelión contra Dios y la otra es que se da a conocer el hombre de maldad. Así que no se dejen engañar, pues tienen que suceder estas dos cosas antes del regreso de Cristo. Y cuando se refiere a esta gran rebelión que tiene que ocurrir, se refiere a la apostasía. En otras palabras, es decir que personas que afirmaban creer en Dios van a renegar de Él. Pero como yo ya mencioné anteriormente, van a renegar de Él porque no eran verdaderos creyentes. Y esta afirmación de Pablo está de acuerdo con lo que encontramos en todas las otras partes de la palabra de Dios, que señala que en los días finales la maldad y la oposición a Dios aumentarán hasta que sea revelado un personaje final, este hombre de anarquía. Entonces, la maldad y la oposición a Dios van a crecer. Y por tal razón, varios individuos que están dentro de las iglesias o que aparentan ser parte del pueblo de Dios van a renegar de Dios. Van a renegar de Dios porque simplemente no eran verdaderos creyentes, porque ya dije, ningún grano verdadero se va a perder porque Dios sostiene a los que Él salva. Entonces va a aparecer este hombre de anarquía. Y este hombre de anarquía es descrito de muchas maneras aquí en este pasaje. Lo interesante de esta descripción es que este hombre se hace pasar por Cristo, porque realiza señales y realiza milagros con el poder que Satanás le otorga. Entonces, estamos aquí ante la descripción de Pablo de lo que sería el anticristo. Una persona que aparecerá en los últimos días para engañar a muchos. Pero como menciona Pablo, los únicos que van a ser engañados son aquellos que van rumbo a la destrucción. Y van a ser engañados porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los va a salvar. Entonces, este hombre de maldad no va a engañar a ningún creyente verdadero, solamente va a engañar a aquellos que van rumbo a la destrucción. Interpretando este pasaje, nos damos cuenta de que este hombre, según la descripción que se le da, es un hombre que se va a exaltar a sí mismo y que va a exigir adoración. Él afirmará ser Dios y va a unificar a todas las religiones en una sola. Porque este hombre, dice, se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Es decir, va a unificar a todas las religiones, no va a querer que se adoren a otros dioses, no va a querer que se adoren a otros seres, sino él va a unificarlo todo para una adoración hacia él. Ahora aparece también otra expresión aquí. Dice, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo
es Dios. Y esta frase yo quiero explicarla, es importante. Esta frase yo quiero explicarla porque algunos la han interpretado como que se tiene que levantar un tercer templo en Israel, en Jerusalén, y entonces este hombre se va a sentar en ese templo, pero no creo yo que sea lo que Pablo esté queriendo decir aquí, porque en el Nuevo Testamento el templo de Dios es cada creyente. Es decir, Dios quiere reinar en el corazón de cada persona. Él quiere que cada persona sea su templo. Entonces, este hombre de maldad va a ocupar el lugar de adoración que solo le corresponde a Dios en el corazón de cada persona. Pero entonces aquí está el detalle. Los creyentes bien informados, como tú ahora que estás viendo este mensaje, no van a ser engañados. Porque nosotros ya sabemos lo que vimos en 1 de Tesalonicenses. Nosotros sabemos que cuando Cristo venga, cuando realmente sea Cristo el que venga en las nubes, nosotros vamos a salir a recibirlo en el aire. Sea que ya hayamos muerto, o sea que estemos vivos, nos levantaremos e iremos a recibir a Jesús en el aire. Así que un creyente verdadero no puede creer que este anticristo que se nos está presentando aquí sea Dios, porque a este anticristo no lo vamos a recibir en el aire. Entonces ya tenemos ahí una razón por la cual no podemos ser engañados. No podemos ser engañados porque simplemente no fuimos a recibirlo como nuestro Rey, no fuimos a recibirlo como Cristo. Entonces no podemos ser engañados por este anticristo. Y lo siguiente que quiero decir es solamente para dejarlos pensando un poco. No me va a dar tiempo de explicar la profundidad, pero en el Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento, después del establecimiento de la iglesia, es decir, después de que mueren los apóstoles, cuando mueren los apóstoles, ellos fundaron la iglesia o ellos sentaron las bases de la iglesia, luego ellos mueren, pero en el Nuevo Testamento, después de que ya la iglesia es establecida, la enseñanza consistente de la palabra de Dios es que un ministerio, fíjense lo que voy a decir, un ministerio basado en milagros, señales y prodigios está más relacionado con el anticristo que con Cristo. Y no es que yo no crea en los milagros y en el poder de Dios. Pero aquí claramente dice, por ejemplo, que este anticristo va a hacer señales y milagros falsos. Y no es que yo no crea en los milagros. Y no es que tampoco yo no crea en el poder de Dios. Pero vivir de hacer señales milagrosas para que la gente cree en Dios, o para mantenerlos en la congregación, para mantener esa gente ahí cautiva por medio de milagros y por medio de prodigios, en la Biblia está más relacionado con el anticristo para nuestra época. Y yo espero no haber ofendido a alguien. Si alguno de ustedes quiere que lo platiquemos más a profundidad, en algún día podemos irnos a tomar un cafecito, ¿verdad? Y platicamos acerca de los milagros. Es verdad que los milagros ocurren y que ocurren todavía aún en nuestra época, pero ya los milagros ya no son la manera en cómo Dios comunica el Evangelio. Dios comunica el Evangelio a través de la vida de sus discípulos. Dios comunica el Evangelio a través de su palabra, no a través de señales, no a través de prodigios, no a través de milagros. Pero bueno, es tema de otra conversación, pero sí quiero que se queden pensando con eso, porque seguramente ustedes han escuchado de algunos ministerios quizás que tienen que ver más con cosas de sanidad, con cosas de este tipo de hacer milagros. Pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la iglesia no se enfoca en hacer eso. Eso es más bien obra que hace el anticristo para llamar la atención de las personas. Pero bueno, ¿se dan cuenta de cómo conocer solamente los detalles que Dios nos da es suficiente para nosotros? No necesitamos realmente saber más. No necesitamos saber si el anticristo va a ser el papa. No necesitamos saber si el anticristo es un emperador romano. No necesitamos saber si el anticristo es Google. No necesitamos saber si el anticristo es el hombre más rico del mundo o los Illuminati. Solamente tienes que conocer los detalles que la palabra de Dios te da y eso es suficiente. No necesitas más. En este caso, solamente asegúrate de que quien reine en tu corazón sea Dios. Y solamente dale honra y gloria a Él, porque Él es el único que la merece. Y entonces el anticristo no te podrá engañar. Porque si Dios
Si Dios ya reina en tu corazón, no puede venir nadie más a sacarlo. Yo creo que ustedes recuerdan bien esa enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 11, versículo del 21 al 22, donde allí dice: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Lo que está diciendo aquí Jesús en Lucas es que Satanás es ese hombre fuerte que cuida su territorio, que es el corazón de las personas. Entonces está Satanás ahí, es como Jesús dice: yo llegué a esta tierra y el que reinaba en el corazón de todas las personas era Satanás. Ese era el hombre fuerte que reinaba en el corazón de todos ellos. Pero él tiene el poder para sacarlo. El único que puede sacarlo de su territorio es un hombre más fuerte que él, un hombre más fuerte que Satanás. Por eso los hombres no podían dejar, o no podemos dejar de pecar por nuestras propias fuerzas. No podemos sacar nosotros a Satanás de nuestro corazón. Tiene que venir alguien más fuerte que lo puede sacar. Y Jesucristo es ese hombre fuerte que sacó a Satanás de nuestro corazón. Y una vez que Jesús tomó posesión de tu corazón, ¿quién puede venir a sacarlo? ¿Quién puede venir a sacarlo? Por eso no te dejes engañar. Solamente asegúrate de que sea Dios, que sea Jesús el que ha hecho la morada en tu corazón. Porque el anticristo, el hombre de maldad, el hombre de anarquía, va a venir a engañar ¿a quiénes? A aquellos que van a la perdición, porque no han creído en la verdad. Pero si tú ya has creído en la verdad, a ti el anticristo no te va a engañar. No te va a engañar porque tú ya conoces. Tú ya conoces que el anticristo viene a copiar la obra de Cristo, pero es una copia solamente. Es una copia y tú la vas a reconocer porque no salimos a recibirlo en el aire. Entonces ese anticristo no es Cristo. Y no te vas a dejar, no vas a poder ser engañado porque tú ya conoces la verdad y aparte en tu corazón mora Jesús. Lo tercero que encontramos aquí en este capítulo de Tesalonicenses, de 2 Tesalonicenses 2, es que respecto a la segunda venida de Cristo, no te dejes desanimar. No te dejes tú desanimar. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Está hablando de este hombre de la maldad. Ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Pablo nos sigue dando más detalles. Pablo nos sigue dando un poquito más de detalles. Y lo que encontramos es que este hombre no es Satanás, pero sí es un hombre a su servicio. Es un hombre que sirve a los intereses de Satanás. Es el mal personificado en un ser humano. Pero este ser humano de alguna manera está siendo detenido. Y se han tratado de dar muchas explicaciones de qué es lo que detiene a este hombre o a esta maldad. Pero la verdad y lo más sincero es decirles que no tenemos certeza de quién o qué lo detiene. Y yo sé que no nos gusta decir que no sabemos algo, porque nos hace parecer ignorantes. Pero es la verdad. Y a mí no me da miedo decírselos en este momento. No sabemos qué es lo que detiene a este hombre de maldad. Son esos detalles en los que la Biblia simplemente guarda silencio. Así que lo más sabio es decir, no sabemos qué lo detiene, pero lo bueno es que lo detiene. Es todo lo que podemos decir de este hombre de maldad, de lo que lo está deteniendo. Se ha dicho que puede ser el gobierno civil y las leyes que promueven los gobernantes, pero hay gobernantes que en realidad parecen trabajar para el maligno, como lo hemos podido notar. Algunos de ellos promueven matrimonios entre personas del mismo género, promueven el aborto, promueven el uso de sustancias prohibidas. Entonces, no podemos creer que pueda ser el gobierno civil. Otros dicen que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿por qué se habría de quitar? No, el hombre de maldad no podría quitar al Espíritu Santo. Se ha dicho también que es la iglesia y el poder del Evangelio,
pero tampoco, ¿verdad? Ninguna de estas explicaciones es satisfactoria. Entonces lo único que podemos decir es no sabemos qué es lo que lo detiene, pero lo bueno es que lo detiene. Lo que es un hecho es que esta anarquía o esta maldad ya está en marcha en forma secreta. Y yo creo que ya ni siquiera es en forma tan secreta. Yo creo que ya varios creyentes, sobre todo creyentes un poco más, con una mayor perspicacia espiritual, logran detectar cómo esta maldad, aunque trabaja de manera secreta, es visible. El simple hecho, por ejemplo, de la ideología de género. Ustedes saben cómo están entrando de diversas maneras en las escuelas, cómo están entrando a través de los programas de televisión, de los programas de los videos en internet, que te hacen ver que no es nada malo. Te hacen pensar que una persona que no promueva o no cree en esta ideología de género es una persona retrógrada o ignorante. Entonces, sí podemos percibir que la maldad está operando de una manera secreta, pero también no tan secreta. Entonces, sí, ya podemos percibir esta maldad. Pero habrá un momento cuando saldrá la luz en la personificación de un hombre o una mujer, porque somos inclusivos, ¿verdad? Simplemente lo que sabemos es que el mal va a ser personificado en un ser humano, puede ser un hombre o puede ser una mujer. Pero lo interesante de todo esto, con lo que yo quiero que se quede en este día, es lo que viene al final. Y digo que es lo interesante y es lo que quiero con lo que se queden, porque esta es la piedra firme donde se edifican los puntos anteriores. No se dejen perturbar, no se dejen engañar, no se dejen desanimar. Porque aunque el mal crezca, aunque surja este hombre de maldad y engaña a muchos, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. No es una lucha como esas que vemos en las películas, donde duran una hora dándose golpes y no mueren, o parece que murieron, pero vuelven a revivir y están ahí, y más de la mitad de la película está en esta lucha. No, esta es una lucha que acaba en un instante, porque Jesús es el verdadero hombre fuerte y los demás son solamente imitaciones. Así que el mensaje que encontramos aquí acerca del regreso de Cristo en este día es que no te dejes perturbar, no te dejes engañar y tampoco te dejes desanimar, porque si Cristo es el Señor de tu vida, lo único que te espera a ti con su regreso es una victoria segura. Si Cristo es el Señor de tu vida, anhelamos el regreso de Él, porque solamente nos espera una victoria segura. Pero aquí viene el contrapunto. Si Cristo no es el Señor de tu vida, si Cristo no mora en tu corazón, si ese hombre fuerte que es Jesús no ha venido a sacar al otro hombre fuerte que estaba ahí en tu corazón, Satanás, entonces ahí sí preocúpate. Ahí sí preocúpate, porque en la segunda venida de Cristo, Él va a separar a los que son de su pueblo de los que no son su pueblo. Y los que son su pueblo irán a estar con Él por la eternidad. Y los que no son su pueblo sufrirán eternamente. Yo te invito a que en este día, si Cristo no es el dueño de tu corazón, si en el templo de tu corazón habita alguien más que no sea Dios, entonces arrepiéntete y pídele perdón. Y hazlo el Dios de tu vida, hazlo el Señor de tu corazón. Padre bendito, te agradezco, Señor, por el estudio de tu palabra. Te agradezco, Dios, porque algunos de nuestros hermanos han sido quizás perturbados, han sido o han tratado de engañarlos con cuestiones al respecto de tu segunda venida. Ayúdanos, Dios, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer y no en aquellas cosas que son probablemente muy secundarias. Debemos de conocer algunos aspectos respecto a tu venida para no ser engañados, pero ayúdanos a no querer indagar más allá de aquello que tú nos has revelado, Padre, a no inventar tampoco nuevas ideas, a simplemente enfocarnos y quedarnos con lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a reconocer nuestras limitaciones cuando nos acercamos a tu palabra también. Ninguno de nosotros lo sabe todo. Por eso es que necesitamos de tu conocimiento y necesitamos de tu iluminación. Señor bendito, yo te suplico por si en esta
en este día, alguien que ha escuchado este mensaje, quiere a ti, quiere que tú seas el Dios de su corazón, quiere arrepentirse de su maldad y quiere entregarte su vida, yo te suplico, Padre, que le recibas, que esa salvación, que podemos estar seguros que no la perderemos, porque tú no la has dado y tú no quitas lo que das. Yo te suplico que esa misma esperanza que tenemos los hijos tuyos se la des a esta persona que acaba de recibirte, Padre. Que él pueda estar tranquilo, él pueda estar en paz, esperando también como nosotros la venida de tu Hijo Cristo. Gracias, Dios, por todo. En Cristo Jesús. Amén.